vamos a terminar esta parte del hombre natural. Padre, te damos gracias por la enseñanza del libro de Romanos, porque tú, Señor, nos vas dando a conocer a través de él prácticamente la circunstancia social normal en la que vivimos muchos de nosotros, crecimos muchos de nosotros, aún otros están, un ambiente social en el que nos desenvolvemos, lejano a ti, y no solo lejano, sino contrario a ti. Pero, Señor, nos permite ver que solo por tu gracia y por tu amor y misericordia es porque ahora podemos decir que te pertenecemos y que creemos absolutamente en ti y en la obra perfecta de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine en este día. Te lo pedimos. Amén. La semana pasada nos quedamos en el versículo 21, después de haber intentado desarrollar este aspecto de la revelación natural y este aspecto de los resultados de un hombre que rechaza la idea de Dios, que empieza a describir, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Identificamos lo que era impiedad, que es cómo responde el hombre ante Dios en su relación con él, no le interesa, e injusticia, cómo se relaciona con otros hombres, de tal manera en que la ira de Dios se revela en contra de ellos, porque tenemos un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios que no puede aceptar esto. Veremos más tarde lo que es el hombre moral. Hay muchos hombres morales. La Revolución Francesa, que trajo eso que se conoció como el gran siglo de las luces, en donde incluso se hicieron altares a la diosa razón, porque vino el aspecto de los enciclopedistas que negaban a Dios y que ha dado lugar a la sociedad actual. La sociedad actual no es resultado más que de algo que sucedió cerca del siglo XVIII, ahí a finales del siglo XVIII, en donde, toda idea se oponía y hasta llegar a la descripción de la muerte de Dios en el siglo XX. Y obviamente la Segunda Guerra Mundial con todas sus terribles consecuencias que conocemos por los libros de historia, por justamente alejar a Dios de las aulas, a Dios del conocimiento, y meter ideas humanas a la educación de los niños, jóvenes y adultos. Por la gracia de Dios es que ahora estamos, usted y yo, delante de Él, pero de no ser por esto, tal vez seríamos clásico ejemplo de estos hombres naturales. Dice, se profesaron ser sabios, versículo 22, y se hicieron necios. Estamos viendo el capítulo 1, la descripción del hombre natural que no acepta la revelación natural de Dios. La creación no la puede ver, no puede ver más allá de sus ojos y empieza a haber consecuencias. La primera consecuencia la iniciamos la semana pasada. Dice que cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre. ¿Cuántos no conocemos otras religiones en donde se venera o se idolatra? Esa es la palabra, imagen de hombre o mujer. Pero también en las viejas culturas, sobre todo, aún en actuales, la India es un ejemplo de ellos, donde las vacas, estos animales son sagrados, pueden andar libremente en las calles y no se les puede hacer absolutamente nada, porque son sagrados. Creo que es un buen ejemplo de lo que es el hombre natural, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y dice versículo 24, vean ustedes esto interesante, voy a intentar leer del 24 al 32, lo leemos con la versión que usted tenga. Estoy leyendo la Reina Valera 60 y lo voy a leer hasta el versículo 32 para terminar hoy el tema del hombre natural. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también a los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afectos naturales, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte? Quienes entendemos el juicio de Dios, usted y yo, sabemos que eso nos lleva a muerte. Son dignos de muerte no solo los que hacen, sino que también que se complacen con los que se practican. Habrá entre los hombres naturales gente que a lo mejor no tiene, siempre habrá de esta lista algo en la vida del hombre natural, siempre. La Biblia para los creyentes nos dice nuestra vieja naturaleza, aquello que dejamos antes de que Cristo llegara a nuestra vida, contra lo que tenemos con la ayuda del Espíritu Santo que ir deshaciéndonos en el proceso de santificación, quitándonos todos los días. Esa es nuestra batalla, nuestra guerra espiritual, de toda aquella naturalidad, de toda aquella vieja naturaleza. Describe esa vieja naturaleza. Y, ¿verdad? En ocasiones no éramos nosotros practicantes de X tipo de pecados, pero podíamos aplaudir, platicar en los corrillos de las maldades que hacían otras personas y aplaudirlos. Hoy la sociedad del siglo XXI parece que esta carta se escribió apenas hoy y que es resultado de las noticias que se vieron en la noche, porque podemos hablar de los movimientos feministas, de los movimientos progéneros, de los movimientos supuestamente de defensa de derechos humanos, de la legalización del aborto. Y hay personas que dicen, bueno, es que yo entiendo, desafortunadamente hasta cristianos que dicen, no, yo estoy a favor del aborto. Bueno, pues la Biblia es muy clara, que hay personas que sin practicarlo se complacen en ello. Cuidado, un cristiano no puede estar a favor de esto, ni a favor de quien lo promueva, así sea el líder carismático, partidista. No podemos estar, y iría yo más hacia allá, ni siquiera votar por ellos. Tenemos que ser muy cuidadosos en la selección de quienes nos van a dirigir, porque esto los descarta de entrada. Sea usted muy cuidadoso, mi querido hermano, porque hoy muchas de estas personas llegan con el voto de muchos cristianos que se brincan esta larga lista. Spurgeon mencionaba que esta lista a él no le gustaba predicar acerca de ella, que mejor dejaba como tarea que la leyese cada uno en su casa, porque eran vergonzosas hasta predicarlas desde el púlpito. Era algo que de alguna forma a este hombre de Dios, el príncipe de los predicadores, no le gustaba predicar, porque era penoso, vergonzoso tratarlo, porque expresa la radiografía de un hombre natural en toda su totalidad. Y vamos entonces a ir tratando de analizar algunos versículos que son de importancia. Lo primero que observo y lo primero que deseo que observen es por qué aparentemente Dios no hace nada con estas personas.
Pero si nosotros vamos a los primeros versículos, vemos que Dios se les manifiesta a través de la revelación natural. No hay pretexto. Con el solo hecho de mirar las maravillas naturales, era para despertar en el ser natural la idea de que hay algo, o mejor dicho, alguien detrás de toda esta gran creación. Pero no es así. Lo dijimos, sus racionamientos, dice, se hicieron envanecieron y el corazón se entenebreció. No entienden. Dios les revela, ellos no entienden. Consecuencia, Dios los entrega. ¿Es culpable Dios de las acciones de estas personas? La injusticia social que hoy vive el mundo y que se puede ver saliendo a usted a cualquier esquina cercana a su casa, cuando vea a los niños que tienen que andar vendiendo lo que se pueda vender, o a mujeres con niños en brazos, o a personas pidiendo limosna, toda esa gran injusticia, mientras otros a lo mejor en coches que podían andar en coches más modestos, pero hacen gala de su riqueza, y dice, ¿cómo Dios puede permitir? Dios no lo permite. Simplemente el hombre natural desechó a Dios a pesar de la revelación natural. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ese razonamiento envanecido y del corazón ennegrecido, entenebrecido? Pues el resultado es esto: Dios los entrega, los deja que actúen como ellos van a actuar. Y el resultado de esta actuación, a eso se le conoce como mal natural, el mal natural y el mal moral. Es decir, el mal moral es el que se produce entre los hombres, el que a usted lo asalten, el que secuestren a algún conocido o algún desconocido, el que maltraten hasta matar a un niño en una forma increíble. Todo eso es resultado de un mal moral, de la maldad del hombre, de este tipo de hombres que niega a Dios. Y Dios en este capítulo nos menciona tres cosas que hace con estas personas. Lo primero que sucede con las personas que no creen en Dios es que hacen cualquier cosa a Dios. Desde un hombre, puede ser en forma de efigie, de escultura, puede ser en forma de un líder, lo pueden endiosar. Los líderes endiosan. Napoleón, Hitler, Mussolini, algunos personajes religiosos, que no quiero ofender y por eso no los menciono, pueden ser dioses. Cuando yo practicaba la vieja religión, muchos de estos personajes eran semidioses para nosotros y casi le damos un trato especial porque según ellos traían la representación de Dios. Ahora, en una sociedad consumista, materialista como la nuestra, en donde ya la idea de Dios desapareció, pero que sigue haciendo de las cosas materiales su Dios, pues es el resultado. Lo primero es, al alejarse de Dios, es idolatrar. El consumismo es un Dios. Si no hubiera consumismo, no hubiera cerca de 40 millones de mexicanos endeudados en tarjetas de crédito por querer comprar una televisión, porque ya la que tenían no tenía determinados elementos que las nuevas sí tienen. Cuidado con esto, hermanos. Que no sea nuestro Dios. No que no se compre usted una televisión, pero hay gente que vende hasta la camiseta con tal de hacerse llegar a su Dios. Dice en el versículo 24, en el 26 y en el 28, dice, por lo cual también Dios, menciona la palabra, los entregó a la inmundicia. Primer resultado, Dios los entrega a la inmundicia y se revela en aquello que, ¿verdad?, es la idolatría. En el versículo 26 dice, Dios los entrega a pasiones vergonzosas y menciona lo que hoy es moda, la homosexualidad y el lesbianismo. Es una mentira. El cristiano debe ser tajante. No hay tal naturaleza homosexual.
No es que Dios se haya equivocado y nació una niña y resulta con que a los 16, 17 o 18 o 4 o 5 o 6 o 7 años se hizo mujer o se hizo hombre. No hay tal. La sexualidad, el aparato genital, el sistema cromosómico revela quién es hombre y quién es mujer. La Sociedad Americana de Psiquiatría hasta hace unos años consideraba una enfermedad la homosexualidad, pero la modernidad ahora lo considera como algo normal. ¿Cómo puede considerar normal el hecho de que un hombre, esto es real, un hombre viejo de 50 y tantos años, casados con 7 hijos tenidos en matrimonio, de repente se siente que es una niña de 7 años y juega con muñecas como si fuera una niña de 7 años y es adoptada por otra pareja que permite que juegue con la niña de esa pareja? O sea, vea usted hasta dónde, quizás son ejemplos muy notorios, muy escandalosos, pero habla de esa naturalidad con la que el hombre puede tomar las cosas que ante Dios son inmundas, son vergonzosas. Entonces, la primera las entrega a las idolatrías. Segundo, los entrega a estas pasiones vergonzosas, la homosexualidad. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que nosotros no llevemos el mensaje de salvación a estas personas y las rechacemos. La experiencia personal es que me ha tocado por experiencia ver personas que siendo homosexuales nacen de nuevo y ahora están casadas con hijos y felizmente viviendo en un matrimonio natural, agradable a Dios, porque hubo perdón y porque de nosotros no existió una barrera, pero desde luego no existió el tema de dejarlo, tolerarlo, el pecado. Hoy en nuestro país y en los Estados Unidos se impulsan leyes para que se condenen a todas las personas, incluso predicadores, que se hablen en contra de la homosexualidad. Nunca, de los nunca, modificaremos lo que dice la palabra de Dios en relación a este punto, porque es tan clara que no se puede negar. Ojo, hermanos cristianos, no es para rechazar, pero no es para aceptar. El amor de Dios lo puede todo, la gracia de Dios lo puede todo, y habrá sin duda entre ese grupo de personas gente que está llamada por Dios, escogida por Dios, y que solamente falta que haya alguien que les lleve la sana palabra, el mensajero de Dios, para que sus vidas cambien. Tenemos ahí en 2 versículos cómo Dios los entrega a la inmundicia y cómo Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Simplemente no aceptas mi revelación natural, no me aceptas como Dios, dejo hacer. Libre albedrío, el libre albedrío en relación a Dios, ellos están tomando sus decisiones. Ese libre albedrío existe, toman decisiones personales, pero no es el libre albedrío del nacido de nuevo que pueda acercarse a Dios y decir, sin Dios no puedo vivir. Eso es otro libre albedrío. En su momento lo veremos, este tema del libre albedrío. Estamos hablando de la revelación natural, estamos hablando de la maldad moral del hombre. ¿Por qué? Porque Dios los entrega. ¿Por qué? Porque su mente fue envanecida. Se creyeron dioses y su corazón fue entenebrecido. Es muy lamentable esto. Dice acá en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como que recalca nuevamente que a pesar de estas consecuencias que ya se mencionan anteriormente, a pesar de eso, siguen sin aprobar a Dios. Como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces empieza un largo listado de lo que puede conocerse, permítanme que yo les ponga ese nombre, de los pecados sutiles. No son los pecados escandalosos, son pecados que incluso se ocultan,
Y algunos no solo se ocultan, sino son dignos de los hombres de negocios. ¿Cuántos hombres de negocios no conoce usted prósperos que son abusivos con sus empleados, explotadores con sus empleados, que pasan sobre lo que sea con tal de lograr sus objetivos? En la política mexicana hay cientos de ejemplos de estos personajes y que se ponen como ejemplo para una gran cantidad de personas, como ejemplo del éxito, de cómo un hombre o una mujer pueden conseguir el éxito, de olvidarse de los demás y solamente cree en ti mismo. Entonces Dios los entrega, como dice aquí, a una mente reprobada. Y entonces dice, para hacer cosas que no convienen. Y entonces empieza una serie de listas, una lista de esto que se conoce como los pecados sutiles. Son pecados que incluso pueden ser ocultos, que no son revelados. Algunos sí son muy manifiestos. Y que cuando yo los leo digo, Dios mío, yo andaba en esto, y estoy luchando en estos. Pero gracias a Dios por Jesucristo, por su obra en la cruz, porque ahora mi nueva naturaleza que Dios me dio en el nuevo nacimiento, con un nuevo corazón, con una mente arrepentida, es lo que significa arrepentimiento, mente transformada, metanoia, cambiar nuestra mentalidad. Hoy, obviamente, esto lo vemos y decimos, no le agrada a Dios. Y voy a leer algunos de esta lista de pecados sutiles, estando atestados de toda injusticia. ¿Habrá injusticia en este mundo? Claro que sí. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Parece que estamos leyendo la nota de un periódico de la actualidad. Murmuradores. Usted y yo hemos tenido, sin duda, hemos tenido gente murmuradora. Detractores, gente que siempre estará hablando contra usted, metiéndole a los pies. Qué triste cuando en la casa de Dios esta vieja naturaleza empieza a prevalecer y entonces empieza a surgir lo que había en la iglesia de Corintio. De tal manera que Corinto es un ejemplo de que no habían dejado esa vieja manera de vivir. Y a esto les invita el apóstol Pablo. Dice aquí injuriosos, soberbios. ¿Cuántos nos ensoberbecíamos porque éramos los don? Todos queremos el título grandote, el más grandote, llenar nuestras paredes de reconocimientos, el aplauso. Quien les habla quizás es uno de ellos. Inventores de males. Hay gente que está pensando cómo hacer el mal, cuánto hacer el mal, cómo hacerlos. Desobedientes a los padres desde pequeños en ocasiones. Necios, desleales, sin afecto natural. Sin afecto natural. Aquí subrayo esto. Usted a veces escucha en una noticia, ya ni siquiera de nivel nacional, simplemente de nivel local. Apareció el cadáver de un niño envuelto en una bolsa de plástico de un niño recién nacido en tal lugar. O a tal niño el padrastro lo violó, lo mató a golpes y lo fueron a tirar a tal parte. O el papá ha violado a todas sus hijas. O la mamá ha hecho tal cosa con los hijos. Dice aquí, sin afecto natural. El afecto natural es aquello que por naturaleza se da. Lo tenemos de ejemplo en algunos animalitos. Yo soy muy perruno. Y a mí si algo me encanta es el afecto natural que les nace a estos animalitos de cuando llega uno. Yo no conozco un perro que no le mueva la cola al amo y que no se alegre y brinque y haga 20,000 cosas porque llegó el amo. Y uno va a decir, no, es que lo que pasa es que quiere comer. No, él le basta con estar a su lado porque hay un afecto natural, es algo que es propio. Y cuando ellos tienen cachorritos, yo recuerdo que así les enseñé a mis hijos en lo natural, cuando mis perritas tenían sus perritos, como prácticamente llegaba uno y la perrita notaba a uno que
se enorgullecía de enseñarnos a cada uno de su perrito, y si usted lo tomaba y lo separaba de su lecho, ella como que lo seguía diciendo no lo vais a maltratar. Uno veía la carita, afecto natural. Esto que a los que somos perruneros nos encanta, ¿verdad? Estos animalitos, el afecto natural. Hay hombres y mujeres que no tienen afecto natural, que a un hijo lo pueden vender, que a un hijo lo pueden dar para que se prostituya, que a un hijo lo pueden emborrachar, que lo pueden llevar al prostíbulo para que aprenda a ser hombre. No hay afecto natural, que lo pueden maltratar, que no ven por ellos, que los abandonan. Sin afecto natural, cosa que los animalitos tienen, pero que este tipo de hombres no tienen. Implacables, sin misericordia. Somos ejemplo en México de este tipo de cosas, de este mal natural. Cuando usted pone esta balanza, dice: Dios mío, sana esta tierra, porque parece que esta gente que menciona la Escritura como hombre natural es la que está prevaleciendo. Pero bendito sea Dios, que la ira de Dios, es como empieza esta porción de este capítulo, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿De qué nos salvó Dios? A ti y a mí, en primer lugar, de la ira de Dios. Porque estábamos metidos en alguna de estas cosas, o en orgullo, o en inmundicia, o no teníamos afecto natural, o no teníamos misericordia. Cualquier parte de esta, éramos llenos de envidia. De eso nos salvó Dios. Y yo creo que si les preguntara, porque ustedes estuvieran presentes, les diría cuántos de nosotros andábamos en esto, sin duda sería unánime el levantamiento de nuestras manos. De eso nos salvó Dios, por la obra de Cristo en la cruz. Es obvio que al concluir la descripción de los hombres naturales, y con esto termino, tiene que haber un juicio que se está dando y que la Biblia anuncia. No hay justo ni aún uno, porque todos los están destituidos de la gloria de Dios. Hemos descrito hasta hoy al hombre natural. Para usted y para mí, ese hombre natural, por medio de la fe, fue clavada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El mismo libro de Romanos dice que estamos crucificados juntamente con Él, y que lo que vivimos ahora en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Sin duda quedan vestigios en nuestras vidas de ese hombre natural. La Biblia le llama el viejo hombre, la vieja naturaleza, la carne, eso que usted y yo luchamos todos los días, pero que con la ayuda del Espíritu Santo seremos perfeccionados día a día, hasta que el Señor nos lleve a su presencia, o bien en su venida nos transforme. Porque esta vieja naturaleza ya en Cristo está muerta. Ahora tenemos una nueva naturaleza que lucha, pero que gracias a Dios hizo algo con otro elemento, ya no con la naturaleza, sino con el pecado que moraba en nosotros. Esto lo va a describir Romano magistralmente. Espero que lo natural de usted y de mí, hoy, en esta noche, decidamos ir a la cruz de Cristo, y no intelectualmente, sino espiritualmente. Digamos: Señor, quítame esto que te ofende, quítame esto que fue de mi vieja naturaleza. Señor, no quiero ser más de esto. Sin duda, todos tenemos vestigios, algunos más, algunos menos, algunos en un punto especial. Algunos nos queda esa vieja, esa patita, diríamos, para hacerlo más gráfico, que se pretende mover. Dígale usted a sí mismo: tú ya fuiste muerto en la cruz de Cristo y resucitaste juntamente con Cristo. Esa es la justicia de Dios
Bendito sea el día en que el juicio que fue sobre Cristo mató mi vieja naturaleza y trajo a mi vida una vida nueva, una vida justa delante de Dios. Hermano, lleve a la cruz su vieja naturaleza. Los que no creen, los que se rebelan, serán sometidos a la ira de Dios. En este mundo, a lo mejor son seres triunfadores, exitosos, adinerados, aplaudidos por los hombres, pero sin duda habrá un día en que la ira de Dios se manifieste ante el trono blanco y entonces usted y yo sabremos lo que valió la pena el haber creído en Jesucristo. Si usted me está escuchando y tiene este estilo de vida, hay una respuesta. Cristo le está tocando su corazón. Cristo le ha cambiado su corazón. Usted decida y usted diga: Señor, acepto lo que tú hiciste en la cruz. No es mi mérito, ni la fe que hoy profeso es mía, sino que viene de ti. Dame la fe para creer. Que Dios los bendiga, hermanos, y que en la próxima sigamos disfrutando de este precioso libro de Romanos. Dios los bendiga, hermanos.